Amén. Estamos grabando todo lo que se pueda de las enseñanzas, porque hay quienes por causa de trabajo no pueden asistir los días viernes. Y bueno, para que no se queden sin la bendición. Amén. Y Dios es bueno. Por favor, vaya a Génesis capítulo 17. Y vamos a hablar de un tema muy importante. Amén. Hemos estado aprendiendo lo que nos enseña las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis. Amén. Si bien es cierto, no hemos tenido un estudio a profundidad, porque realmente estudiar a profundidad en la Escritura no estaríamos hasta el capítulo 17, creo que estaríamos en el capítulo 1, en el versículo 1, apenas. Amén. Pero bueno, si ya está ahí en Génesis capítulo 17, ahí viene como un pequeño título, ¿verdad? ¿Cómo dice el título de ese capítulo? Señal del pacto, la circuncisión, señal del pacto. Amén. Y el mensaje que hoy quiero compartirles es en base a ese título, y el mensaje se llama la señal de la separación. Y vamos a ver realmente cuál es el tema principal en Génesis 17. Génesis 17, el tema principal ahí es una acción llamada la circuncisión. Y lo que la circuncisión significa para el pueblo de Israel. Y vamos a aprender de eso. ¿Qué es la circuncisión? Yo le puse la señal de la separación. Ahora bien, hay dos cosas con Dios, dos cosas bien importantes, y muchas veces no son agradables de escuchar, porque conllevan un compromiso total. Hay dos cosas con las cuales Dios no negocia. Son dos asuntos con el creyente con los cuales Dios jamás irá a negociar. ¿Sí? Por eso es que a veces no es fácil de oírlo y mucho menos fácil vivirlo. Estos dos asuntos, uno de ellos es el perdón. Dios no nos permite a nosotros los hijos vivir sin perdonar a quien nos han ofendido. La Escritura dice que si nosotros no perdonamos a quien nos ofenden, Dios no perdonará nuestras ofensas. ¿Sí? Eso no es negociable. Si tú no quieres perdonar, por mucho que tú le pidas perdón a Dios de tus actos, Dios no te va a perdonar, porque es algo con lo que Dios no va a negociar conmigo ni contigo. Si tú no perdonas la ofensa de alguien, no importa la dimensión de esa ofensa, si tú no lo perdonas, Dios no perdonará tus ofensas, porque es bíblico. La otra cosa con la que Dios no negocia es la santidad. La Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es algo que no se puede negociar con Dios. O eres santo o no eres santo. No puedes vivir, aunque muchos vivan a medias, no es lícito vivir a medias. Porque con Dios es una entrega total. Y el mensaje de hoy se llama la señal de la separación. Y precisamente ese mensaje va enfocado a separar nuestra vida completamente hacia Dios. ¿Sí? Entonces, Génesis 17 habla acerca de una acción, por eso se llama la circuncisión, señal del pacto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este mensaje, vamos a procurar entenderlo, pero sobre todo vivirlo. Amén. El desafío más grande en la vida del creyente es vivir la palabra. Mucha gente escucha, pero el avance en la vida no viene por lo que escuchamos, sino por lo que estamos dispuestos a vivir. ¿Sí? Si nosotros estamos dispuestos a vivir, entonces nuestra vida va a avanzar. Si no estamos dispuestos a vivir, podremos pasar muchos años dentro de una iglesia sin siquiera haber un cambio en nuestra vida.
¿sí? Necesitamos nosotros disponer nuestro corazón. Amén. Así que solamente vamos a leer el versículo 1 y vamos a orar, pero no pierda Génesis 17. Amén. Póngase de pie, por favor, en esta hora de la tarde. Procuraré ser breve, a eso digo siempre, ¿verdad? Versículo 1 de Génesis 17, ¿ya lo tenemos? Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Oremos. Padre Dios Todopoderoso, en esta hora de la tarde, te damos gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de exaltar y glorificar tu nombre y hacerlo de una manera maravillosa y tu presencia sea derramado. Gracias, Señor, por esa bendición que nos das de poder alabar tu nombre. En esta hora de la tarde, Señor, rogamos con todo nuestro corazón que nos des la sabiduría del cielo, sabiduría no humana, Señor, para meditar en tu palabra, entenderla, pero sobre todo vivirla. Señor, quita toda duda, quita todo aquello que pudiera estorbar nuestros pensamientos. Aparte de mi boca cualquier mentira, cualquier engaño, Señor, y que sea tu palabra fluyendo en nuestros corazones de manera poderosa. Gracias por cada uno de los que está aquí presente. A todos por igual, Señor, danos sabiduría para que hoy tu palabra que será sembrada en nuestros corazones, Señor, dé el fruto correcto en nosotros y ese cambio, Señor, se manifieste por tu mano poderosa. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Siéntese, por favor. Es probable que hoy sí escriba un poco, ¿verdad? El primer punto que yo le quiero dar, si usted anota, si tiene el hábito de anotar, es que es Dios quien solicita de nosotros un compromiso. ¿Sí? Es Dios el que solicita de nosotros un compromiso, ¿verdad? Dice en el primer versículo: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Fue Dios el que le estaba solicitando a Abraham caminar en una vida de perfección, de integridad, de santidad. Amén. Pero antes de entrar en ese contexto, quiero llevarle por qué Dios le estaba a punto de pedir a Abraham una señal, ¿verdad? Lo primero es que la Escritura dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció ¿quién? Jehová. Mire, en la vida de Abraham era muy continuo el que Dios se le manifestara. La relación entre Abraham y Dios y Abraham era una relación de visitaciones continuas. La Biblia nos dice que era muy frecuente en la vida de Abraham que Dios le hablara, que Dios se presentara, que Dios se manifestara. De hecho, Abraham es conocido como el amigo de Dios. Por eso es que la Escritura nos dice, y se le apareció y visitó Dios y le habló Dios a Abraham. La manera en la que Dios se acercaba a Abraham era una manera muy especial. Amén. Y la palabra que se emplea ahí es un verbo aparecer. Es un verbo hebreo, es la palabra ra, así. Y significa aparecer, ver, percibir, entre muchas otras aplicaciones de ese verbo. En otras palabras, Dios no tenía una sola manera de manifestarse con Abraham. Se manifestaba de diferentes maneras. En alguna ocasión Dios se le manifestó
en forma de un hombre Abraham. Más adelante lo veremos que dice que él estaba bajo el encinar de Mamre cuando llegaron 3 hombres y entre ellos era Dios, pero no siempre se le manifestó así. Dios tenía diferentes formas de hablar con Abraham, ¿sí? No siempre fue lo mismo. Dios tiene diferentes maneras de hablar a nuestras vidas, ¿sí? Con cada uno de nosotros hablará de manera diferente. No esperes que te pase la misma experiencia del otro hermano, porque Dios contigo probablemente quiere manifestarse de una forma diferente. A veces nosotros anhelamos que nos pase lo mismo que le pasó al hermano fulano de tal, pero Dios no es un Dios de molde, Dios no es un Dios que tenga solo una forma de manifestarse. Él se manifiesta de diferentes maneras. Aquí lo importante es que en mi vida y en tu vida las manifestaciones de su presencia sean continuas, ¿sí? Sean continuas. Muchas veces quizás Dios se te manifiesta en sueño, en visión, a través de una palabra, a través de un canto, de muchas maneras. No es una sola forma. Dios no está, Dios no está como limitado a una sola cosa, ¿sí? Por eso es que es bien importante entender que cuando Dios se manifestaba a Abraham, muchas veces probablemente Abraham ni siquiera veía a Dios, pero sentía que Dios estaba ahí, ¿sí? Muchas veces podría venir en forma de una persona. Abraham percibía a Dios de diferentes maneras. Abraham era sensible a la voz de Dios, ¿sí? Eso es bien importante entenderlo. Ustedes y yo necesitamos tener sensibilidad a la presencia de Dios. Amén. Entonces, tenemos que en la vida de Abraham, las manifestaciones de Dios eran continuas, ¿sí? Abraham estaba acostumbrado a hablar con Dios. Abraham estaba acostumbrado a estar en las noches con Dios, ¿sí? Era una amistad. Realmente lo que Dios quiere de nosotros es que ustedes y yo podamos cultivar una amistad con Él, ¿sí? Sigue siendo el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Solo que muchas veces nosotros no sabemos percibir, no sabemos distinguir la presencia de Dios. Muchas veces Dios quiere encontrarse contigo en las noches, en la madrugada, en la mañana, en la tarde, ¿sí? Y quiere hablarte, quiere tratar contigo, pero muchas veces nosotros no logramos percibir la presencia de Dios. Amén. Entonces dice la Escritura, ahí en el versículo 1, porque quiero llevarlos a ese punto de por qué Dios le pide a Abraham una señal. Dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová. ¿Y qué le dijo? Yo soy el Dios Todopoderoso. Ahorita ustedes y yo no hemos visto el significado de los nombres de Dios. Pero los nombres de Dios tienen un significado especial. El nombre que aparece ahí es El Shaddai. El Shaddai. Ese es el nombre que aparece ahí como Todopoderoso, de acuerdo a Génesis 49:25. Si alguien puede ir a Génesis 49:25. El nombre que aparece ahí es el nombre Shaddai, así, aunque en algunos lo escriben con I. Y creo que es I latina, o qué es, ¿cómo se llama? Esa es la I latina, ¿verdad? Ajá. Sí, porque se compone el nombre Shaddai, se compone de Shaddai. ¿Sí? Este es el nombre que viene ahí es Shaddai, pero se compone de 2 Shaddai. ¿Sí? Génesis 49:25, ¿alguien lo puede leer, por favor?
Amén. El Dios omnipotente. Ahí vuelve a aparecer el nombre Shaddai. De acuerdo a quienes han estudiado, este nombre revela que Él es Dios, que es autosuficiente. Él no necesita de nadie. Él es autosuficiente. ¿Sí? Ahí se le estaba manifestando a Abraham, y lo que yo logro entender es que le estaba diciendo a Abraham: mira, Abraham, yo soy el que todo lo puede, el autosuficiente, que si tú quisieras hacer un compromiso conmigo, jamás podría cumplir con mis expectativas y con mis demandas. ¿Sí? Por eso le estaba diciendo: yo soy Shaddai. Si lo logras entender, es como: yo soy tan grande que si yo no me dignara a bajarme a tu condición, tú jamás podrías cumplir con mis expectativas. Por eso es que le estaba diciendo: yo soy el Shaddai. Y el nombre que usa ahí, el adjetivo yo soy, no es el nombre de yo soy el que soy, es Ani. Así es, yo en mi persona soy el Todopoderoso, le estaba diciendo. ¿Por qué se lo estoy compartiendo? Porque es que Dios le iba a pedir a Abraham una señal, pero quería que Abraham entendiera que Dios lo que estaba haciendo es bajarse a la condición de Abraham y pedirle una señal para que Abraham entendiera, porque si Dios lo jalara al nivel de la gloria de Dios, jamás Abraham iba a poder cumplir con las expectativas de Dios. No sé si me explico. Si Dios no se bajara, tú y yo nunca, por más que hiciéramos cosas buenas, podríamos cumplir sus demandas, porque Él está muy por encima de lo que ustedes y yo siquiera imaginamos. Por eso es que Él dice, se le apareció siendo Abraham de 99 años, y lo primero que Dios le dice a Abraham: hey, yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso, yo soy autosuficiente, yo no necesito de nadie, yo estoy por encima de todo. Es como si le estaba diciendo: imagínate mi grandeza. Quería que Abraham lo entendiera bien. Por eso se le reveló con ese nombre, con el nombre del Todopoderoso. ¿Sí? Se le manifestó con el nombre del Dios que es autosuficiente. ¿Qué entiende por autosuficiente? Independiente. El profeta Isaías, una revelación de Dios al profeta Isaías, le dice: y lo que hace Jehová, dice, ¿quién estorbará su mano? No hay quien pueda estorbarlo. Él es el Todopoderoso. Él es autosuficiente. Amado hermano, Él no está limitado por las leyes de la naturaleza, ni de la ciencia, ni de la lógica. Si Él quiere hacer algo, lo hace. No necesita pedirle permiso a nadie. ¿Sí? Si Él quiere realizar un milagro en una persona que está desahuciada, Él no tiene que pedirle al médico si lo entiende o no lo entiende. Él es autosuficiente, Él es todopoderoso, que si quiere hace desaparecer una enfermedad incurable sin que nadie intervenga. Él no necesita del ser humano. El ser humano necesita de Dios, porque Dios es todopoderoso. ¿Sí? Porque Dios es glorioso. ¿Sí? Él es el Shaddai, el autosuficiente, el independiente, el que todo lo puede hacer. ¿Sí? Por eso en la Escritura dice: ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Él tuerce las leyes de la naturaleza. El primer milagro que Jesús hizo fue cambiar el agua en vino. Alteró la molécula, las partículas
moléculas del agua las transformó en vino. ¿Sí? Con el poder de su boca. Él le dijo a Lázaro, Lázaro estaba muerto, sepultado 4 días, sus órganos descompuestos, pero cuando él habló, sus órganos volvieron a la vida, la putrefacción se fue y todo cobró vida. ¿Por qué? Porque Él es todo poderoso. Entiéndelo bien, que si Dios no fuera tan grande en misericordia, ustedes y yo jamás podríamos cumplir con sus demandas. Por eso el profeta dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Por muy bueno que tú seas, por mucho que le eches ganas, si no fuese por la misericordia de Dios, mis acciones, por muy buenas que sean, jamás serían suficientes. Entiéndelo, estás aquí por la misericordia de Dios, no porque te lo hayas ganado, no porque te lo merezcas, porque nadie merece, pero Él es tan grande que dejó su trono de gloria para mostrarnos su misericordia. Así que si yo deseo caminar en integridad, no es para demostrarle qué tan santo soy, sino porque entiendo que por su misericordia me permite a mí caminar apegado a su palabra. ¿Sí me explico? Para que nadie diga, yo merezco, o yo soy digno. No. Nadie. Si usted lo ve en esa magnitud de santidad de Dios, ¿habrá hombre santo aquí en la tierra? No lo hay. Aún se encierra en un monasterio. No puede. Es ahí donde se manifiesta la bondad, la misericordia de Dios. Por eso es que antes de hacer este acuerdo con Abraham, quería que Abraham tuviera bien claro que Él era el Todopoderoso y que ese Todopoderoso Dios iba a hacer un pacto con Él. ¿Sí? Entonces dice, y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso. ¿Verdad? ¿Qué más dice? Anda delante de mí y sé perfecto. Ahora mire bien. La palabra andar es la palabra halak, que es caminar. ¿Sí? Abraham, como ustedes y yo hemos visto, Abraham ya se había equivocado en varias ocasiones. Ya había pasado cierto tiempo entre que Dios había sacado de Ur de los Caldeos a Abraham hasta este tiempo. Y Dios había sido misericordioso con Abraham, pero no quería dejar en la misma condición a Abraham. ¿Sí? En otras palabras, amado hermano, llega un momento en el cual Dios nos va a demandar un compromiso mayor con Él. No siempre nos va a permitir comportarnos como lo hacemos. Él nos va a llevar a un nivel de entrega. ¿Sí? Si bien es cierto, Abraham ya había caminado cierto tiempo con Dios y Dios le había mostrado su misericordia, a pesar de las fallas de Abraham, de sus fracasos y sus pecados, llegó el momento en que Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. La palabra perfecto ahí es un adjetivo, es el adjetivo tamín. Es este adjetivo, a ver si alcanzan a ver. Es un adjetivo, tamín. Y significa perfecto, completo, íntegro, sin mancha. Completo, perfecto, íntegro, sin mancha. Eso es lo que significa este adjetivo, tamín. Camina conmigo y sé íntegro.
camina conmigo y sé perfecto. Camina conmigo y sé una persona sin mancha. ¿Sí? No estamos llamados a quedarnos en la misma condición. Dios nos llama a una vida de santidad. Y aquí es donde voy a entrar y a lo mejor sea un poquito complicado, pero es necesario. ¿Sí? Mira, Dios es paciente, Dios es bueno, pero no podemos nosotros considerar mantener una vida desordenada cuando Dios nos está llamando a vivir una vida de separación. ¿Sí? Porque en ese primer versículo, tan solo en ese primer versículo, Dios estaba asentando las bases de la señal de la circuncisión, de la señal del pacto. Ya había caminado cierto tiempo Abraham con Dios. Pero en esta ocasión, Dios no le había pedido eso. Dios le había dicho a Abraham, yo te voy a hacer padre de multitudes, yo te voy a guardar. Y si ustedes leen los capítulos anteriores, Dios le había prometido a Abraham guardarlo, cuidarlo, hacerlo padre de multitudes. Pero en este punto, Dios estaba llamando a Abraham a vivir una vida completamente diferente. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, llegas en una condición, y conforme pasan los años es necesario que tú puedas vivir una vida de separación. Hay creyentes en la iglesia que por más que lleven años en la iglesia, no se han separado del mundo, no se han separado de la carne, viven una doble vida. Cuando Dios nos está llamando a vivir una vida sin mancha, la Escritura dice que el Señor viene por una iglesia, por una novia sin mancha y sin arruga. No puedes seguirte conduciendo de la misma manera cuando viniste por primera vez a los pies de Cristo y 10 años después seguir viviendo en la misma vida. Llegará un momento en que el Señor te va a decir, necesito que termine con esta vida que has estado llevando. Necesito que cortes. Necesito que seas valiente. Necesito que seas determinado. Necesito que hagas algo ya. ¿Sí? Dios, les decía yo ayer a los muchachos en el comedor, les decía yo, Dios... Porque hablábamos de la disciplina. ¿Qué es disciplina? ¿Qué es ser disciplinado? Portarse bien. Cumplir ciertas reglas. Yo le hablaba de los boxeadores. La profesión del boxeo es una de las más difíciles, ¿verdad, hermano Caleb? Si un boxeador va a enfrentar una pelea de campeonato mundial, se disciplina en horarios de entrenamiento, en comida, en horarios de descanso, se vuelve un hombre disciplinado. Y yo les decía, Dios no fomenta la jaraganería, la flojera. Josué 1:9, ¿qué dice? Mira que te mando que te esfuerces. Y algunos que son re flojos no se quieren esforzar. ¿Sí me explico? Y la orden es, mira que te mando que te pongas las pilas, que le eches las ganas. Que te esfuerces y seas valiente. Entonces Dios no tiene lugar para el jaragán. Llévenme, pásenme a buscar para la iglesia para que yo vaya. ¿Sí? Probablemente cuando tú viniste a los pies de Cristo sí necesitabas que alguien pasara a buscarte, pero ya llevas 10 años y todavía quieres que te sigan pasando a buscar. Ya no es para que te pasen a buscar, es para que tú pases a buscar a alguien más. ¿Sí me explico? Por eso es que llega el momento en que Dios le dice a Abraham, necesito que andes
¿en qué? Anda conmigo y sé perfecto. Dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿A qué te está llamando Dios? ¿A qué me está llamando Dios? A estar determinados a vivir una vida diferente. Basta ya de vivir a medias. Basta ya de tener cosas en nuestra vida que no son gratas a los ojos de Dios. Si vas a caminar, camina completo, camina íntegro delante de Dios. ¿Sí? Por eso les decía que son mensajes que a veces no son muy fáciles de hablar, mucho menos fáciles de escuchar. Hoy en día se fomenta un evangelio muy ligero, muy comodino, muy libertino, como si la palabra de Dios se hubiese diluido, como si los principios del Señor hubiesen quedado obsoletos, cuando Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. Él sigue siendo santo y demanda que cada uno de sus hijos caminen en santidad. ¿Sí me explico? Esta es la primera vez que Dios le pide hacer algo a Abraham. Y lo primero que le pide es que camine siendo perfecto. Siendo completo. ¿Sí? Habitualmente nosotros le pedimos a Dios, pero también Dios nos pide a nosotros. Está llegando el momento en que Dios te va a poner a elegir entre tu vida y lo que deseas hacer. Dios te va a hablar. Dios va a hablar a tu corazón. Por eso es que lo primero que decía es que Dios se le apareció. Tenía muchas formas de manifestarse. Y Dios se va a manifestar y te va a decir, necesito que tomes una decisión. Necesito que hagas esto. Dios te va a poner contra la espada y la pared. O eliges a Dios o eliges el mundo. Ambos no pueden estar. Se escucha fuerte, pero es la verdad. ¿Sí? Es la realidad. Por eso el apóstol Pablo dice que no pueden estar en un mismo lugar la luz y las tinieblas. Es imposible. Si nosotros apagamos estos focos, aquí queda oscuro. Pero si prendemos, se disipa la oscuridad. Sí. Ahora, en su momento, Dios nos va a pedir a nosotros que demos un paso de compromiso. No te lo va a exigir el hombre, no es el pastor que te tiene que decir, tienes que hacer esto, es Dios mismo que te lo va a solicitar. A veces el hombre te dice, deja esto, deja aquello, y tú lo haces porque el hombre te está diciendo, pero no porque Dios te lo esté diciendo. Pero Dios mismo va a venir y hablará contigo y te va a hacer sentir y te va a pedir que vayas a un nivel de compromiso mayor. ¿Sí me explico? Por eso es que ahí en ese primer versículo, si tan solo nos centrábamos en ese primer versículo, Dios le está pidiendo a Abraham un cambio de vida. ¿Sí? Entiéndelo, amado hermano que estás aquí en esta hora, y me da gusto que esté este matrimonio hoy, porque es mejor que sepan dónde estamos, amén. Sí, porque pues es mejor, amén. Dios no nos va a... Dios es paciente, es bueno, pero no es alcahuete. ¿Sí me explico? Dios es paciente, perdona tus faltas, pero eso, a que estés de acuerdo, a que estés viviendo una vida así, es muy diferente. Hay quienes han confundido la misericordia de Dios con la alcahuetería. ¿Qué es la alcahuetería? Solapar. Piensan que Dios es alcahuete. Porque han fallado una y otra vez y Dios les ha mostrado misericordia y dicen, total, no me pasa nada, sigo viviendo igual. Lo que dice el pastor es que va a caer fuego del cielo, eso es mentira, no me ha caído fuego.
Pero llegará el momento en que Dios hable contigo y te diga, necesito que tomes un compromiso real. Déjate ya de vivir a medias tintas. ¿Sí? Fue Dios el que se le apareció, y por eso explica el que escribe Génesis. Se le apareció Dios y Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Camina conmigo en integridad, en santidad. Sea su nombre una mujer sin mancha. ¿Cómo será que Dios quiere que sea la iglesia? Limpia, santa, perfecta, íntegra. Y es difícil a veces, porque es que a esta carne le gusta hacer cualquier cosa. ¿Sí? Te hablan de santidad y es como el siete cuero con sal. Te retuerces. Porque esta carne está acostumbrada. ¿Por qué no hay una iglesia donde me permitan hacer todo lo que yo quiera y así entrar al cielo? Hay iglesias así, pero hay una grande verdad. Al cielo no entrará nada contaminado. Puede que aquí en la tierra te den todos los permisos, pero cuando te encuentres allá con el que te dio la vida, Él te va a decir, discúlpame, aquí al cielo no puede entrar nada contaminado. Oye, pero allá me dio permiso el pastor que me puede echar una, porque una no es ninguna, que me puedo ir adelante. Pero yo nunca rebajé mis reglas, te va a decir el Señor. Dios nunca las ha diluido. Siguen estando vigentes. Pero Él ha enviado su Santo Espíritu para ayudarnos. Por eso primero lo que le dijo a Abraham es que Él es el Todopoderoso. Mira, Abraham, si yo no hiciera un acuerdo contigo, si yo no te ayudara, sería imposible que tú pudieras cumplir con mis demandas. Amado hermano, si el Señor no hubiera enviado el Espíritu Santo, para nosotros sería difícil vivir en santidad. Somos carne. ¿Sí? Esta carne no le gusta obedecer, ¿verdad? Esta carne como que siempre lo malo. Pero ahí está el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades para ayudarnos. Él es el que nos santifica. Él nos santifica. Y la santidad no es andar de vestimenta diferente. Porque hay quienes han confundido la santidad con lo externo, ¿verdad? Hay quienes traen falda larga, como la pastora, y lengua larga. Ella no tiene lengua larga. ¿Sí? Pero hay quienes han cambiado su forma de vestir, pero el corazón sigue siendo el mismito. No está peor. ¿Sí? Porque la santidad no es la forma de vestir, es tu corazón ante el Señor, y de eso vamos a ir hablando. Amén. Entonces, mire, en el versículo 2, vamos a buen tiempo. ¿Qué dice el versículo 2 de Génesis 17? Y te multiplicaré. Mire la construcción gramatical de esa primera frase. Dice, y pondré entre mí. Si nosotros quisiéramos corregir a Dios, tiene que ser entre tú. Pero Dios no se equivoca. Él ahí estaba poniendo entre yo y tú. Primero Él se estaba anteponiendo primero, en diciendo, yo soy el que está extendiendo un pacto contigo. Por eso dice, entre mí y ti. Él estaba anteponiendo su palabra. Él es el que estaba dando el primer paso de acuerdo, de pacto, de compromiso. Después le pidió a Abraham, pero él está diciendo, y pondré mi pacto entre mí y ti. O sea, él dándose, él en primer lugar. ¿Sí me explico?
¿Sí? Él es el que estaba dando el primer paso. Entendamos que si no fuera ese Dios grande, que no necesitaba a Abraham, o sí lo necesitaba. Dios necesitaba a Abraham. No lo necesitaba. Pero Dios le está diciendo, mira, yo no te necesito, pero quiero que sepas cuán grande soy, en que yo voy a hacer un pacto entre tú y yo. Yo soy el que está viniendo a hacer un pacto contigo. Cuando Dios viene a tu vida, amado hermano, tú y yo debemos entender que Dios viene porque grande es su bondad y su misericordia. ¿Sí? Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, versículos 13 y 14. No pierda Génesis 17. Alguien que lo pueda leer, por favor. Hebreos 6, 13, 14. Dice, no pudiendo jurar, como a veces nosotros, te lo juro por mi madrecita santa, ¿verdad? Diciendo, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Por eso es que esa construcción gramatical pone primero a Dios y después al beneficiado. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti. ¿Sí? En otras palabras, amado hermano, Dios no miente. Una vez que Dios se compromete, Él cumple su palabra. Él estaba diciendo, mira Abraham, yo sé que los tuyos en algún momento van a fallar, pero el que está haciendo un compromiso y el que está dando el primer paso soy yo. Yo soy el autosuficiente, yo soy el eterno, yo no voy a cambiar mi compromiso contigo. Esa ha sido una garantía para el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Quien hizo un compromiso primero fue Dios y luego jaló a Abraham para que ambos estuvieran en un acuerdo mutuo. ¿Sí? Y le dice, entonces pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Versículo 7 de Génesis 17. Y estableceré ¿qué? Mi pacto, otra vez mire, entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto para hacer ¿qué? Mire qué garantía, siempre seré tu Dios y seré el Dios después de ti. Versículo 8. Toda la tierra de Canaán. Y seré el Dios de ellos. Mira que la garantía más grande es esa. Dios prometió siempre ser el Dios de Israel. Y aunque Israel ha sido rebelde a la voz de Dios, Dios no ha abandonado a su pueblo. Si bien es cierto, Dios ha permitido que Israel sufra en ciertas ocasiones, Dios sigue siendo el Dios de Israel. ¿Sabían ustedes que cuando se fundó como Estado Israel, me parece, no sé si fue 1948 o 1958, cuando Israel volvió a ser constituida una nación, porque Israel se dispersó, y después vino a ser constituida una nación. La Organización de las Naciones Unidas le asignó un pedazo de tierra a Israel. Y entonces empezaron a viajar los israelitas de todas partes del mundo para habitar el lugar que le habían dado, donde actualmente está. Una semana después de que Israel se convierte en Estado, se levantan 5 naciones para pelear contra Israel. Israel no era todavía una nación, no tenía ni ejército. Usted lo puede buscar en YouTube. Se llamó la Guerra de los 6 días, me parece, donde bombardearon a Israel y los aviones de las naciones enemigas caían, así como le digo, caían sin sentido.
Y pues se preguntaron que Israel, y cuestionaron que Israel estaba ocultando armas. Porque ¿cómo era posible que 5 naciones con mayor ejército, con mejores armas, hayan caído delante de una nación que apenas había nacido? ¿Por qué? Porque Dios estableció un pacto con Abraham y le dijo: yo siempre seré su Dios y el Dios seré el Dios de tu descendencia. Esa garantía se la dio Dios cuando dijo: haré mi pacto entre mí y ti. ¿Sí? Lo haré. Yo seré su Dios. Y Dios le ha mostrado. Si usted supiera cómo está Israel. Israel ha sido bendecido de parte de Dios. Amén. Entonces mire, desde el versículo 2 hasta el versículo 10, Dios le habla a Abraham acerca de hacerlo padre de muchedumbres. En el versículo 5 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Sí? Cada que Abraham escuchaba su nuevo nombre, le recordaba estas palabras que Dios le había dado. Cada que alguien decía Abraham, enseguida su mente conectaba con este pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. ¿Sí? Es como usted escucha una marca de refresco. ¿Cuál es su refresco favorito? Coca. Y enseguida se le viene aquí el vaso, el frío, los hielos, ¿verdad? Y el dolor del riñón, ¿verdad? Le dicen, por ejemplo, digo Charlie, ¿qué le recuerda? Charlie, tenis, ¿qué más? Pizza, ¿verdad? Usted asocia un nombre con algo. Cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, Abraham siempre que escuchaba Abraham, asociaba su nombre con cada una de las promesas que Dios le había dado. Amén. Pero en el versículo 10, ahí entra lo que es el tema principal de Génesis 17. ¿Puede leer el versículo 10, por favor? ¿Qué guardaréis? Todo varón. Versículo 11. Y será por señal. Ahí habla de un acto que se llama circuncisión. Ahora, la circuncisión no era una práctica exclusiva del pueblo de Israel. La circuncisión la practicaban ya muchas culturas. Era una práctica muy común en algunas culturas de aquel entonces, y la circuncisión era una operación, era remover un pedazo de piel de la parte viril del hombre. Algunos lo hacían por higiene, otros, pero cuando Dios le dice a Abraham, circuncida, Él estaba dando una señal para Abraham. Esa es la palabra circuncisión o circuncidar, significa cortar. ¿Sí? Significa cortar. Es un verbo, es una palabra namal, así, que significa cortar o circuncidar. Este acto conlleva un compromiso de estar dentro del pacto. ¿Sí? Ahora, la circuncisión significa cortar. ¿Sí? Era parte de la señal entre Dios y Abraham. Por eso es que en esa tarde el propósito de esta enseñanza es llevarnos a circuncidar nuestro corazón, a cortar con aquello que impide el mover de Dios en nuestra vida. ¿Sí?
Es cortar definitivamente con todo lo que nos impide ver las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Sí? El versículo 11 dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Cuál cree que sea la señal actual de la iglesia? ¿Cuál debería ser la señal actual de la iglesia? El cortar con el mundo, la santidad. ¿Sí? La santidad. La santidad significa cortar. ¿Sí? Cortar con todo. Dios quiere llevar a su pueblo, a cada creyente, independientemente de la edad, de su condición social, llevarlo a vivir una vida de santidad. Y entienda bien que santidad no es andar en la calle con las manos juntas y una aureola y caminar así, soy santo. No. Porque imaginamos santidad y enseguida una sotana larga, ¿verdad? Caminar así. El hermano es santo. El otro es Blue Demon y el otro Mil Máscaras. No. La santidad tiene que ver con una separación total con el mundo. Con todas las prácticas, las costumbres, la filosofía del mundo. ¿Sí? Necesitas cortar. La iglesia necesita cortar con la mentalidad del mundo. Esta debería ser la señal. La iglesia debería tener por señal la integridad. Sin embargo, hay cristianos mentirosos, ladrones. ¿Sí? Hay cristianos que pueden hablar a las espaldas de sus hermanos. ¿Sí? ¿Eso es ser íntegro? No. A veces los cristianos, donde nadie los conoce, hacen sus peores fechorías. Dice, es que aquí no me conocen, pero te olvidas que ahí está Dios. ¿Cuál debería ser la señal de vida de la iglesia? La santidad. Cortar en su vida, cortar de su vida todo aquello que impide ver la gloria de Dios. ¿Sí? Y esto abarca a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres. ¿Sí? La iglesia debería de tener la señal de la santidad. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham, yo voy a establecer una señal contigo, vas a circuncidar la carne de todo varón, sin dejar a nadie afuera. Mira lo que dice en Génesis capítulo 13, 17, 13. El 12. Y de edad de 8 días será ¿qué? Todo varón entre vosotros por vuestras, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje, debe ser el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Tanto el que nació en tu casa como el extranjero, a todos por igual. Esta será una señal. Y lo mismo es el Señor en la iglesia hoy en día, a todos por igual. Dios nos está llamando a vivir una vida de separación, una vida de integridad, una vida de rectitud, una vida sin mancha. Al que tiene mucho tiempo en la iglesia, como el que recién ha venido a los pies de Cristo, tarde o temprano Dios nos quiere llevar a ese nivel de vida. ¿Sí me explico? Este acto conlleva un compromiso de estar dentro del pacto, porque así dice el versículo 13, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Pero mire lo que dice el versículo 14.
Y el varón, el que no lo haga, dice, el que no viene circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona ha violado. ¿Quién tiene por violar el pacto? No obedecer, romper. Cualquiera que no quiera, dice el Señor, esa persona será cortada de su pueblo. En otras palabras, mire, era tan importante que cualquier hombre que dijera, yo no quiero, yo no deseo, lo dejaban vivir así, pero lo expulsaban, lo sacaban, y en algunos otros hasta le quitaban la vida. Pero no podías estar o pertenecer sin circuncidarte. No podías tú venir y poner tus condiciones. No podías venir tú y querer poner tus reglas. O te amoldabas a lo que Dios había dicho, o simple y sencillamente eras expulsado. ¿Sabe usted que hoy en día el creyente quiere ponerle condiciones de vida a Dios? Quiere decirle, Dios, yo así quiero vivir, así acéptame. Si bien es cierto, nosotros los pastores no podemos echarle de la casa de Dios, tampoco podemos abrirle las puertas del cielo. Cualquiera que no quiera vivir en santidad será decisión suya, pero verá las consecuencias de sus decisiones. ¿Sí me explico? Porque él dice, cualquier incircunciso será cortado de su pueblo. ¿Y qué más? Porque ha violado mi pacto. ¿Será que hoy en día hay muchos que están violando el pacto de Dios? Sí. Viviendo como quieren, haciendo como desean. ¿Sí? No, hermano. Dios nos manda a cortar de nuestro corazón todo lo que tiene que ver con el mundo. Nada, no, Dios no quiere que haya en nosotros nada. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, 28 y 29. Alguien léalo rápidamente. Romanos capítulo 2, versículo 28 y versículo 29. Y dice que la circuncisión no es la de la carne, sino del corazón. Romanos 2, 28 y 29. Amén. Ajá. ¿Cuál es la circuncisión? La que se hace del corazón. No era lo externo. 2 Corintios 7, verso 19, por favor. El mismo apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Sí, 1 Corintios 7, 19. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es sino guardar. ¿Sabe por qué lo decía Pablo? Porque el pueblo solamente cumplía con la circuncisión de la carne, pero no del corazón. Hoy en día hay mucha gente que cumple con ciertas cosas externas, pero su corazón no está correcto delante de Dios. ¿Sí? Entonces la circuncisión tiene que ver con cortar, con separarnos, con vivir para Dios. ¿Sí? Yo no sé cuánto tiempo lleva usted en el Evangelio, mi amado hermano y mi amada hermana, pero examine su vida y vea detenidamente si hay cosas que todavía preserva del mundo. Como formas de hablar, tratar a los demás, ¿sí?
¿Qué es lo que aún conserva del mundo? ¿Verdad? Hay gente que lleva muchos años en el Evangelio, pero todavía conserva ciertas prácticas mundanas, ¿verdad? Algunos le tallan huevo todavía a los hijos. Si se espantan, les echan agua. Le ponen el hilito rojo. Leen los horóscopos. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay cosas que todavía se tienen. Pasa una canción en la radio y te acuerdas de un viejo amor. Santo Dios. Y me vine a casar con este. Y cada que escuchas esa canción, te acuerdas. A veces te vas a escondidas. Bajito volumen. Aleluya. Cosas con las que tienes que cortar. Cortar de tu corazón. Tu forma de ser. Tu forma de tratar. Tu forma de arreglar tus asuntos. Tu forma de vestir. Tu forma de hablar. Hay cristianos que todavía tienen en su lenguaje palabras realmente vergonzosas. Es que así me acostumbré, hermano. Yo no creo que eso sea importante. Lo importante es venir a la casa de Dios y adorar. No, llega el momento en que Dios te está diciendo, necesito que camines conmigo, pero que seas perfecto. Necesito que hagas una circuncisión en tu corazón. Corta ya. ¿Sí? Dios quiere llevarte a un nivel de compromiso muy diferente, a una vida diferente. ¿Sí? Sonría, Cristo le ama. No podemos pretender heredar las promesas de vida eterna si no hemos circuncidado nuestro corazón. ¿Cómo pretendemos entrar al cielo si todavía tenemos cosas en nuestro corazón que no son gratas a los ojos de Dios? ¿Cómo podemos nosotros pretender heredar las promesas si estamos violando el pacto? Y todavía preguntamos, ¿y será que por qué Dios no me contesta, no me responde? Porque con tu vida estás quebrantando el pacto de Dios. ¿Sí me explico? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 10 y 11. ¿Alguien lo lee, por favor? Aleluya. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10 y 11. ¿Alguien lo lee? Amén. Sí. Así es. La justicia. Versículo 15 de Apocalipsis 22. Ajá. Todo, y Apocalipsis habla de los que entran y no entran al cielo. Entonces al cielo no puede entrar nada contaminado. ¿Sí? Por eso es que Dios nos está llamando a vivir una vida de separación. Una vida de integridad, una señal de vida. Donde quiera que tú estés, seas íntegro en todo. ¿Sí? Estés acompañado o solo, mantengas integridad, seas completo, seas perfecto delante de Dios. ¿Sí? Es la señal del pacto. ¿Sí?
Esa es la señal de la iglesia, la santidad. Amén. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Aleluya. A ver, otra vez. Sino como aquel que os llamó es que santo. En toda. ¿Y qué entiende usted por toda? Toda. ¿Por qué causa? Por el que te llamó. ¿El que te llamó es santo o es inmundo? Es santo. Y si Él es santo, te está diciendo a ti que tú vivas también en esa misma línea de vida, de santidad, en todas las maneras de tu vida. Siga leyendo, por favor. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esa es la señal, hermano. La santidad, la integridad. ¿Qué entiende usted por integridad? ¿Algo bien hecho? ¿Hacer lo correcto siempre? Perfecto. ¿Cómo debe vivir el cristiano entonces? Con integridad. ¿Sabía usted, y yo la vez pasada decía, ¿sabía usted que a veces el cristiano tiene muy mala fama? Hay gente que no le gusta contratar a los cristianos porque a veces los cristianos son queda mal. ¿Sí? Algunos son hasta tranzas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no han circuncidado su corazón, no han cortado. Es que discúlpeme, pastor, pero pues es que el que no tranza, no avanza. ¿Verdad? Y de que lo disfrute el impío, pues. Usted no se preocupe, saco mi diezmo, ahí hágase ojo de hormiga. Santo Dios. Sin vergüenza. No, hermano. El diezmo no compra las malas acciones, no te las justifica. ¿Sí? Nuestra vida es una vida de santidad, de integridad, de rectitud. Ahora lo que estamos viendo es que ninguno de nosotros somos perfectos. ¿O hay alguien aquí perfecto? No, ¿quién es el que nos va a llamar a vivir una vida de santidad? Dios. Llegó su momento en que Dios le dijo a Abraham, yo necesito que camines, pero durante un tiempo Dios fue paciente, le ayudó a Abraham y lo fue madurando y lo fue procesando. Dios jamás te va a pedir que hagas algo si todavía no estás preparado, pero ten por seguro que Dios no te va a dejar en la misma condición. ¿Sí? Dios será paciente y te irá llevando de a poco hasta que te diga, ahora sí, necesito que vayas a un compromiso mayor. Amén. O sea, que Dios no te va a pedir algo que no está dentro de tus capacidades. Te va a ir ayudando, te va a ir guiando. Si tropiezas, será paciente y te va a ayudar a levantarte. Pero llegará el momento en que te va a decir, hijo, necesito que quites esa piedra porque tropiezas a cada rato con la misma piedra. ¿Sí? Va a decir, ya quita esa piedra, ya. Ya te he levantado como 100,000 veces con esa misma piedra, ya estuvo bueno. Necesito que cambies, ¿verdad? Dios no te va, pero no te va a dejar ahí en esa misma condición. ¿Sí? Tú te has equivocado, yo me he equivocado. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero no, Dios no nos está llamando para quedarnos en la misma condición. ¿Sí me explico? Dios no nos está llamando para quedarnos ahí, no. Sí, es cierto, somos inmaduros, fallamos y estamos esforzándonos y procuramos, amado hermano. Cada uno hace su mejor esfuerzo. ¿Sí?
Pero Dios nos quiere llevar a un nivel de vida mayor, de integridad, de santidad, de rectitud. Ahora no te preocupes, Dios es el que te va a llamar, Dios es el que te va a enseñar, Dios es el que te va a indicar. Aquello que se te hace difícil dejar, cuando tú te pongas en las manos de Dios, verás que no te va a costar, ¿verdad? Como se te ha hecho difícil dejar la Coca, la Pepsi, el café, ¿verdad? Y te hace difícil y dices, ay Señor. Y el Señor te va a ayudar, pero no te va a dejar en la misma condición. Eso tenlo por seguro. De aquí a 10 años tú no tienes que seguir siendo el mismo cristiano. Tú ya deberías de haber avanzado. Pero hay quienes han venido a la iglesia y han caminado 10 años y parece que fueron 10 años para atrás. En vez de ir para adelante. Parece que dan un paso para adelante y 4 para atrás. No, hermano. El Señor nos quiere llevar a circuncidar nuestro corazón. Ya deja de ir por la calle cuando escuchas las de Navidad y te pones, Nacan, que ya llegó. O escuchas una música ahí, punchis punchis, y empieza el piecito y la cabecita. ¿Verdad? Tienes que cortar, circuncidar tu corazón. No creo que vayamos a terminar hoy, hermano. Tratamos de terminar. Porque hay muchos puntos importantes aquí. Pero como dice la Biblia, no dejes para mañana. Dice Salmo 179:2. Busque Salmo 179:2. Así dice. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y mire lo que dice el versículo 22 de Génesis 17. Sí. Y acabó de hablar, ¿verdad? Dice, léalo. Y acabó de hablar. Ahí no, dice que se le apareció, entonces me imagino que probablemente Dios bajó como en forma de nube, no lo sé. Pero dice, y subió Dios. Versículo 23, ¿qué dice? Como Dios, cuando terminó Dios de hablar con Abraham y se fue la presencia de Dios, Abraham inmediatamente dijo, de una vez, ¿para qué le doy más largas al asunto? Hoy mismo, y órale, todos, ese mismo día, ¿verdad? Dice, en aquel mismo día, como Dios le había dicho, 24, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham, e Ismael su hijo, y todos, al siervo nacido en casa y al comprado el extranjero por dinero fue circuncidado. Abraham no esperó. Escuchó y dijo de una vez. Porque Dios no le dijo mañana, ¿no? Él le dio la indicación y Abraham entendió. Y dijo, necesito. Si tú estás entendiendo, no te esperes a empezar mañana. Inicia hoy mismo a circuncidar tu corazón para Dios. ¿Sí? No esperes, ay, que lo voy a tomar de propósito de año nuevo. Empieza de una vez hoy. Cuando tú entiendes la palabra de Dios, cuando hay una revelación, si tú estás entendiendo lo que el Señor está diciendo, empieza hoy mismo a vivir para Dios. Empieza hoy mismo a sacar de tu corazón aquellas cosas que durante mucho tiempo te han estorbado. Circuncida tu corazón para Dios. Quita el enojo, la ira, la rabia, la falta de perdón, la amargura, el resentimiento. ¿Sí? Todo aquello, corta.
corta de tajo. ¿Sí? Suelta, deja que se vaya. Entrégate. Deja ya esas formas de vida, esos pensamientos, esas conductas. Mira, hermano, hay gente que vive de emociones. Es que cuando yo lo sienta, y si nunca sientes nada, yo lo voy a perdonar cuando yo sienta. Pues lo único que vas a sentir cada que lo veas es muina, gana de pegarle, de patearlo. Eso sí vas a sentir hartas ganas, pero de perdonarlo. Pero el perdón es una decisión. Como amar es una decisión también. ¿Sí? Pero si tú dices, aunque yo no sienta nada, yo voy a empezar. Cuando el Señor Jesucristo me dio la oportunidad de volver a caminar con Él, el febrero de 2006, ya mi esposa me había preparado mis maletas, la había yo fastidiado, yo era un borracho, drogadicto, de lo peor. Ya le había yo mentido muchas veces de que yo iba a cambiar y yo no cambiaba. Me agarró mis maletas y me dijo, váyase. Y realmente cuando mi esposa levanta una ceja, ya sé que eso es real. Yo sabía que lo que estaba diciendo era verdad. Yo me acuerdo que entré a nuestra recámara, me senté en la orilla en la noche y hablé con Dios. Tenía tiempo que yo no hablaba con Dios. Yo era un hombre perdido. Y yo le dije a Dios, Dios, aquí estoy. Yo sé que he renegado tanto de ti. Yo dije que nunca iba yo a buscarte, ni a servirte, ni a necesitar de ti. Pero aquí estoy. Yo sé que tú eres el único que tiene el poder para cambiar mi vida, le dije. Y si tú no cambias mi vida, mejor quítamela. Porque yo así no quiero vivir. Le dije, cámbiame, ayúdame, perdóname, perdona mis pecados. Así como se lo estoy hablando así, no lloré, yo estaba crudo todavía, si no es que borracho. Pero creí lo que yo estaba hablando. Y me sentí, al otro día me fui al trabajo, convencido. Yo no sentí nada de Dios, yo no sentí escalofríos, yo no sentí ganas de llorar, yo no sentí nada, pero tomé una decisión de cortar. Y me fui al trabajo y me presenté y le hablé al gerente de mi trabajo y le dije, ¿sabe qué? Mire, yo no voy a salir a comer todos estos días. Me voy a quedar aquí, pero deme chance de irme los jueves a las 5 de la tarde, de 5 a 7, y los domingos de 10 a 12. Y me dice, ¿para qué quieres? Porque quiero ir a la iglesia. Y se queda viendo, ¿y tú vas a ir a la iglesia? Sí. Ya te conocemos, un mes dura. No, le digo, de esa fecha hasta el día de hoy, el Señor me ha sostenido. El Señor me ha ayudado. No fue fácil, yo no sentí nada, pero estaba seguro que yo estaba haciendo un compromiso con Dios y determiné cortar en mi vida con aquellas cosas que me habían impedido y empecé a caminar con Él. Amado hermano, dejemos de estar buscando que cuando yo sienta, toma una decisión como Abraham. Entendió la palabra, cuando Dios se levantó ese mismo día, Abraham dijo, es hora, ya no debo esperar más, necesito cambiar hoy mismo, necesito obedecer la voz de Dios. ¿Sí? No lo dejes para después. Toma una decisión hoy. Una decisión de darle un giro a tu vida. Aunque nadie te crea. Aunque nadie te tome en serio. Si te determinas para Dios, Dios te va a fortalecer y te va a ayudar. Yo no sé cómo hayan tomado los hombres de la casa de Abraham, que Abraham ese mismo día, ¿saben qué? Dios me dijo que nos mandemos y nos circuncidemos todas, órale todo. Y que pues a ti nada más te dijo Dios, ¿a nosotros qué? Pero es que están dentro del pacto. Y les explicó y dijeron, vamos.
No importa que la gente te crea esta vez o no. Si tomas la decisión de vivir para Dios, de vivir en santidad, Dios te va a ayudar, Dios te va a transformar. Pero no prolongues la oportunidad que Dios te está dando. Toma la decisión hoy mismo. ¿Sí? Aunque no sientas nada. ¿Sí? Aunque no sientas maripositas en el estómago. Si tú estás entendiendo la palabra, toma la decisión de vivir para Dios. Porque probablemente en tu corazón está golpeando la palabra, estás sintiendo, porque es el Señor el que te está hablando, como se le apareció Dios a Abraham. Y le dijo, necesito que andes conmigo y seas perfecto. Y el Señor te está hablando y te está diciendo, yo te traje porque quiero que camines conmigo, ya no como has caminado, sino de una vida diferente, porque yo voy a establecer un pacto contigo, con tu descendencia. Yo voy a velar por ellos, yo voy a pelear por ellos, yo los voy a sostener, yo los voy a guardar, yo voy a estar delante de ti. ¿Sí? Por eso es que Dios, y esta señal del pacto fue para que Abraham se acordara siempre. Porque Dios no necesitaba recordar su compromiso con Abraham. ¿O Dios es olvidadizo? No. Pero Abraham debería tener una señal para recordar que había hecho un compromiso con Dios. Como algunas cicatrices en tu cuerpo, ¿verdad? Algo te recuerdan. Una cicatriz aquí, ay, me caí. Una bola aquí en la frente. ¿Te recuerdas cuando ibas caminando y chocaste, ibas con el celular así? Chocaste con el poste. Y cada que te tallas la bola esa dices, ay, ya aprendí que no debo ir con el celular en la calle. La señal se la pidió Dios a Abraham. Dios no se olvida de sus compromisos. Pero esa señal en Abraham le iba a hacer tener siempre presente lo que Dios le había pedido. De la misma manera, yo no sé qué Dios te quiera pedir para que tú te acuerdes. Dios te va a decir, yo quiero que hagas esto. ¿Sí? Y para que tú lo recuerdes siempre, de que has entablado un compromiso con Dios. Cambia tu vida. Dios es bueno y misericordioso. Él es todopoderoso. ¿Sí? Pero nos está llamando a vivir una vida de santidad. Amén. Esa es la señal. Y créanme, faltaron varios puntos. El viernes que viene, si Dios nos da la vida, lo estaremos viendo. Amén. Vamos a ver que ahí Dios cambia los planes y todo eso. Pero bien, gloria al Señor. Vamos a cortar con el mensaje